Estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer a la organización del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento por darme la oportunidad de presentar esta ponencia. Participar en un encuentro como este, donde concluyen investigadores de distintas disciplinas, es siempre un privilegio porque nos recuerda que el conocimiento no se construye de manera aislada, sino en diálogo y que la formación permanente, tema central de este congreso, requiere precisamente de esa mirada abierta y compartida. El título de mi intervención es Autoridad y libertad en las novelas morales de Pablo de Olavide. Quizá alguno de ustedes asocien a Olavide sobre todo con su labor de administrador, con las reformas ilustradas que impulsó en la España del siglo XVIII o con las vicisitudes políticas y religiosas que marcaron su vida. Sin embargo, en esta ponencia quiero destacar otra faceta menos conocida pero igualmente decisiva, la de narrador pedagógico, autor de una colección de relatos breves que bajo el título Lecturas útiles y entretenidas buscaba instruir, moralizar y formar en la virtud. En esas páginas se entretejen de manera a veces sencilla y otras sorprendentemente profunda reflexiones sobre cómo debe ejercerse la autoridad y cómo debe entenderse la libertad. Mi propuesta se organiza en 4 bloques. Primero, analizaré el marco ilustrado europeo y español, mostrando cómo se debatieron allí las tensiones entre razón, virtud, poder y libertad. En segundo lugar, me detendré en la obra de Olavide, examinando con detalle 5 relatos de sus lecturas. En tercer lugar, estableceré una comparación con Montengón y Fernández de Moratín, dos autores que compartieron inquietudes semejantes aunque con estrategias distintas. Finalmente, ofreceré unas conclusiones que apuntan el alcance y la vigencia de esta reflexión. El siglo XVIII fue un tiempo en el que se cuestionaron las bases mismas del poder. La Ilustración, tanto en Francia como en España, denunció los abusos del despotismo, reclamó la centralidad de la razón y trató de reformular qué significaba mandar y obedecer. Pero conviene subrayar que no existió una sola voz ni un único modelo. Rousseau, por ejemplo, en el Emilio, defendió con gran fuerza la libertad como elemento indispensable para la educación del individuo. Propuso que el niño debía aprender a desarrollarse de acuerdo con su propia naturaleza, a usar su razón y a forjar un juicio moral autónomo. Sin embargo, y aquí está la tensión, esa libertad no se extendía a todos. Rousseau relegaba a la mujer a un papel secundario, subordinado al varón. La libertad entonces no era universal, sino parcial. Jovellanos, en la memoria sobre la educación pública, defendió la reforma de la enseñanza como instrumento de progreso. Para él, la autoridad debía ejercerse de forma ilustrada, con apoyo de la razón y la virtud, pero también subrayaba que la obediencia era una virtud fundamental. La libertad se entendía como compatible con el sometimiento a la autoridad legítima, siempre que ésta fuera justa y racional. Vemos aquí un equilibrio complejo, libertad sí, pero bajo la condición de la obediencia. Cadalso, en sus cartas marruecas, ofreció una mirada más crítica, denunció los abusos de poder, la corrupción de las costumbres, la decadencia moral de la sociedad española. Para él, la regeneración solo podía venir de la conjunción entre educación, virtud y crítica lúcida. En sus cartas se dibuja la figura de un ilustrado que no calla ante el despotismo y que busca recuperar un sentido moral de la vida pública. Montengón, en sus novelas extensas, Eusebio y el Antenor, desarrolló la formación de personajes que deben aprender a gobernar sus pasiones y a resistir el poder injusto. Su visión es profundamente católica. El poder legítimo es el que se ejerce con caridad y justicia, y la libertad auténtica se logra con fe y virtud. Y Fernández de Moratín, desde el teatro, criticó la autoridad abusiva de los padres que imponían matrimonios desiguales y reivindicó la educación como medio de emancipación, en especial para las mujeres. Este breve panorama nos permite ver que la Ilustración española no elimina la autoridad, sino que intenta redefinirla. De un lado, hay una tendencia a mantener jerarquías verticales, de otro, a cuestionar sus abusos y a reclamar mayor autonomía. Es en este cruce donde aparece Pablo de Olavide. Olavide no escribe tratados abstractos ni ensayos teóricos, elige otra estrategia, relatos breves con personajes domésticos, escenas cotidianas, diálogos sencillos, pero en esa sencillez se esconden preguntas de enorme calado. ¿Qué significa mandar bien?
cómo se educa a alguien para que sea libre, cómo se evita que la crítica a la autoridad degenere en soberbia. En este sentido, Olavide nos ofrece una ilustración a escala cotidiana. No se mueve en grandes asambleas, sino en el salón familiar, en el despacho del funcionario, en la vida de los jóvenes, y desde allí reflexiona sobre autoridad y libertad como conceptos inseparables. Paso ahora al análisis de 5 relatos fundamentales de la colección de novelas morales escritas por Olavide. Aquí vemos cómo las ideas ilustradas se transforman en escenas concretas. Comenzaremos con El secretario filósofo. Este relato presenta a un joven orgulloso de su erudición superficial que presume de modernidad y desprecia a sus superiores. Su crítica a la religión y a las jerarquías es mordaz, pero carece de prudencia y de virtud. El resultado es que, en vez de convertirse en un reformador, se aísla y se convierte en caricatura de sí mismo. La enseñanza es clara: la crítica sin virtud degenera en vanidad. La libertad de pensamiento exige disciplina moral. Olavide advierte contra los ilustrados que se creen reformadores solo porque atacan lo antiguo, pero que no saben construir nada. La autoridad legítima, nos dice, se gana con prudencia y coherencia, no con sarcasmos. Pasemos a La madre prudente. Aquí aparece una figura clave, la madre que tras la muerte del padre asume la dirección de la familia, corrige a su hijo adolescente con firmeza, pero también con afecto. No manda por capricho, sino explicando razones, mostrando consecuencias, persuadiendo. Es un ejemplo de autoridad doméstica ilustrada, ni despotismo arbitrario, ni permisividad blanda. La madre se convierte en modelo de liderazgo prudente, y lo interesante es que Olavide confía este papel a la mujer, rompiendo con la subordinación asociada a Rousseau. La madre es agente de reforma moral, capaz de formar en la libertad a través de la disciplina razonada. Veamos ahora La familia feliz. Este relato amplía la escena. Padre y madre comparten el liderazgo. La casa se convierte en un espacio de trabajo, sobriedad y oración. La autoridad se ejerce de manera conjunta, con amor y firmeza. Olavide nos muestra que la felicidad no es fruto de la ausencia de reglas, sino del equilibrio entre disciplina y afecto. La familia feliz es aquella en la que la autoridad educa en responsabilidad y donde los hijos aprenden que la libertad es inseparable del deber. Pasemos ahora a analizar Los gemelos. El caso de los gemelos educados sin disciplina ilustra justo lo contrario. Convertidos en jóvenes frívolos, derrochadores y vanidosos, son víctimas de sus propias pasiones. La supuesta libertad de hacer lo que quieren los lleva a la ruina. Aquí Olavide introduce una idea central: la libertad mal entendida es una esclavitud interior. Quien no domina sus deseos acaba dominado por ellos. La falta de autoridad formativa en la infancia deja a los gemelos sin defensas ante la presión social y económica. Finalmente pasemos a El inconstante corregido. El protagonista de este relato es incapaz de mantener un proyecto. Empieza muchas cosas, pero las abandona todas. Su problema no es la falta de talento, sino la falta de constancia. Tras varias caídas, aprende que la libertad auténtica exige disciplina, perseverancia y dominio de uno mismo. Olavide nos muestra que la autoridad sobre uno mismo es la condición previa para cualquier autoridad sobre los demás. Sin autogobierno, el poder degenera en abuso. Así pues, en balance, estos relatos articulan una pedagogía clara. La autoridad justa es prudente y servicial. La libertad verdadera es autogobierno moral. La relación no es de oposición, sino de complementariedad. Para apreciar mejor a Olavide, conviene compararlo con dos contemporáneos. Montaigne escribió novelas extensas como Eusebio y el Antenor. Allí los protagonistas viajan, enfrentan pruebas, resisten tentaciones. La autoridad legítima aparece como la del padre o el mentor que guía con prudencia. Coincide con Olavide en la defensa de la virtud y el dominio de las pasiones, pero difiere en el género. Montaigne necesita cientos de páginas, Olavide relatos breves que caben en una velada. Además, Montaigne subraya la dimensión providencial. Olavide insiste más en la responsabilidad personal cotidiana. En cuanto a Fernández de Moratín, en cambio,
Utiliza el teatro para criticar la autoridad abusiva de los padres en el matrimonio. En El sí de las niñas, la joven Paquita sufre la imposición de un matrimonio desigual. El desenlace feliz llega cuando don Diego reconoce la injusticia y renuncia. La lección es que la autoridad solo es legítima cuando respeta la libertad de la mujer. Olavide comparte esa preocupación, pero ofrece otra perspectiva. En relatos como La madre prudente o La familia feliz, la mujer aparece no solo como víctima de abusos, sino como ejemplo de autoridad justa. Es ella quien educa, vigila, corrige. Fernández de Moratín denuncia. Olavide propone modelos positivos de liderazgo femenino. La comparación nos muestra a Olavide como un autor intermedio, comparte la crítica al despotismo, pero la traduce en escenas domésticas, no teoriza ni dramatiza, narra ejemplos. Su originalidad está en convertir la ficción breve en un manual práctico de poder ilustrado. De este recorrido extraigo tres conclusiones principales. Primero, las lecturas útiles y entretenidas no son cuentos morales, son también una reflexión política en clave narrativa. En ellas se ensaya cómo autoridad y libertad se equilibran en la práctica cotidiana. En segundo lugar, Olavide propone un modelo de autoridad prudente, servicial y coherente, frente a la arbitrariedad del despotismo, y una idea de libertad como autogobierno, frente a la licencia sin freno. En tercer lugar, su originalidad radica en la escala doméstica, no grandes discursos, sino escenas familiares, ejemplos cotidianos. Es ahí donde empieza la reforma social, en la vida diaria, en el gobierno de sí mismo y en la educación de los hijos. En definitiva, Olavide nos recuerda que sin virtud no hay autoridad justa y sin autogobierno no hay libertad verdadera, y que la regeneración social comienza por la coherencia de vida de cada individuo y de cada familia. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para las preguntas y comentarios que puedan enriquecer ese trabajo. Muchas gracias.